Tenemos un nuevo póster de Jimin y Jungkook, donde aparece una hermosa Selka Ji-kook, en la que claramente se puede apreciar lo hermoso que ambos se miran. Los artículos de medios dicen lo siguiente. El póster especial lanzado llama la atención con la sensibilidad analógica de Jimin y Jungkook, capturados por una cámara de cine. Desde la escena en la que Jimin y Jungkook se trasladan a su destino de viaje con un pequeño portaequipaje, hasta el momento en que posan frente al mismo lago Esmeralda, cada toma de este viaje impredecible y agradable se captura con la textura cálida y única del formato cinematográfico, elevando aún más la atmósfera romántica. En particular, el encanto juvenil y libre de ambos, lleno de alegría, se mezcla con diversas ilustraciones e imágenes tipo collage, invitando a adivinar la química entre los dos mientras disfrutan sinceramente cada momento, confiando el uno en el otro, incluso en un viaje siempre cambiante. Este póster especial de Are You Sure Season 2 anuncia el impredecible diario de viaje, amistad, risas y romance de BTS Jimin y Jungkook, aumentando las expectativas. En el póster promocional, una imagen destaca por encima de todas. Jimin y Jungkook posando juntos en el centro, como si la fotografía hubiera sido colocada ahí para llamar nuestra atención de manera inevitable. Desde que la imagen salió a la luz, muchos fans no pudieron evitar detenerse en un detalle muy específico: los ojos de Jungkook. Su mirada, tan expresiva y reconocible, despertó recuerdos casi inmediatos del MV Who de Jimin. Fue como si un puente invisible uniera ese póster y aquel video, como si algo que había permanecido en segundo plano volviera a surgir con fuerza. En el MV de Who, hacia el final, cae un cartel que muestra la imagen de un par de ojos reales. Ese detalle generó muchas preguntas desde el día del estreno. ¿Por qué Jimin eligió esos ojos? ¿Qué representaban? ¿Quién era la persona detrás de esa mirada tan particular? Los fans comentaron, debatieron y analizaron cada fotograma durante semanas. Para muchos, la respuesta parecía evidente. Esos ojos se parecían demasiado a los de Jungkook. Era una coincidencia difícil de ignorar, porque el estilo, la forma y la expresividad eran prácticamente idénticos a los que tantas veces se han visto en fotos, presentaciones y transmisiones del propio Jungkook. Por supuesto, hubo opiniones distintas. Algunos pensaron que podrían ser los ojos de Taehyung o incluso de alguien completamente ajeno al grupo. Las teorías circularon sin pausa, y con ellas surgió un misterio que, con el tiempo, se transformó en una especie de secreto compartido dentro del fandom. Pero ahora, al ver esta nueva Selka de Jimin y Jungkook, muchos fans sintieron que algo encajaba de una manera suave y natural. La mirada de Jungkook en la fotografía se asemeja tanto a la del MV que es difícil no hacer la comparación. La similitud es tan marcada que para muchos fue casi como recibir una confirmación simbólica de aquello que siempre sospecharon. Y entonces surge la eterna pregunta: ¿por qué Jimin habría decidido usar una imagen que recuerda tanto a los ojos de Jungkook? No hay respuestas oficiales, y tampoco se necesita inventar situaciones que no existen. Lo hermoso del arte es precisamente eso: permite interpretaciones, emociones, mensajes ocultos o simplemente detalles personales que el artista decide compartir sin necesidad de explicarlos directamente. Lo que queda entonces es el sentimiento del público, esa intuición que nace al ver una imagen, una expresión o un gesto aparentemente pequeño. Muchos fans recuerdan que varios artistas coreanos han expresado sentimientos importantes a través de sus trabajos, usando detalles significativos en sus videos musicales o sus canciones. Han existido artistas que, en lugar de declarar abiertamente una emoción, prefirieron dejar señales delicadas en su arte, como si quisieran que la verdad fuera descubierta por quienes los observan con atención. Uno de esos ejemplos es precisamente el artista favorito de Jimin, quien expresó su amor hacia su esposa a través de una canción y en el MV reveló sin palabras el rostro de la mujer a la que amaba. Esa historia forma parte del contexto emocional que Jimin conoce y que podría de alguna manera artística influir en su forma de transmitir sentimientos.
Por eso, para quienes siguen de cerca la relación cercana entre Jimin y Jungkook, la presencia de esos ojos en el MV no es simplemente un elemento estético. Se ha convertido en una imagen cargada de simbolismo. No se trata de afirmar nada concreto ni de establecer verdades absolutas, sino de observar cómo el arte de Jimin dialoga con las emociones del público. Es posible que la elección de esos ojos haya sido una decisión puramente artística, pero también es comprensible que muchos fans perciban en ese gesto algo íntimo, delicado y sutil, como si Jimin hubiese querido expresar una conexión especial sin necesidad de exponerla abiertamente. Ahora, como sabemos, el regreso de Jimin y Jungkook con la segunda temporada de Are You Sure? Está literalmente a la vuelta de la esquina. Solo faltan unos días para volver a verlos juntos en nuevas aventuras, mostrando esa complicidad tan natural que siempre han transmitido frente a cámara. La manera en que se miran, cómo se entienden sin palabras y ese tipo de conexión cálida que solo ellos dos parecen tener cuando comparten espacio. No es algo exagerado ni inventado. Es simplemente la percepción que muchos fans han tenido durante años viendo sus interacciones, ese ambiente cómodo y casi íntimo que crean incluso en los momentos más sencillos. Con la emoción del anuncio también surgió, como suele suceder, una reacción negativa por parte de ciertos grupos dentro del fandom, especialmente de personas que no apoyan la cercanía entre Jimin y Jungkook. Cuando se reveló la fecha de estreno, algunas de estas personas intentaron organizar campañas de quejas, enviando correos o mensajes expresando su descontento y pidiendo que el programa no se emitiera. Su argumento principal era que querían proteger a Jungkook, como si grabar con Jimin fuera perjudicial para él. Incluso hablaban de manipulación, ignorando completamente que Jungkook es un adulto que ha tomado sus propias decisiones toda su vida, y que además siempre ha mostrado un cariño muy evidente hacia Jimin. Lo curioso es que estas quejas no nacen realmente de la preocupación sincera por Jungkook, sino de la incomodidad que les provoca ver a Jimin y Jungkook juntos en contenidos nuevos. Cuando no les agrada una dinámica, buscan cualquier excusa para desacreditarla. Por eso resulta tan contradictorio que quienes dicen que Are You Sure? Es dañino para la imagen de Jungkook, al mismo tiempo exijan que él grabe un programa de viaje con otra persona, como si eso sí fuera aceptable. Esa doble vara muestra que el problema no es el formato, ni la emisión, ni el concepto del programa. El problema es Jimin. O más concretamente, el problema es ver a Jungkook compartiendo momentos significativos con él. En estos días, el ruido no ha parado. Algunas personas siguen repitiendo que Jungkook fue presionado o obligado para grabar con Jimin, aunque no exista absolutamente nada que respalde eso. Otras personas exigen que la serie se convierta en un viaje de los 7 miembros, usando el argumento de que sería más sano verlos a todos juntos. Pero son las mismas personas que hace unos días pedían que el programa fuera cancelado por completo. La contradicción es evidente, porque si realmente quisieran proteger la imagen de Jungkook o quisieran ver a todos los miembros juntos, no andarían eligiendo cuándo sí y cuándo no, dependiendo de quién esté a su lado. Y ahí es donde surge la gran pregunta. Si afirman con tanta seguridad que entre Jimin y Jungkook no hay química, ¿por qué les molesta tanto verlos juntos? Si verdaderamente creyeran que no se llevan bien, que no hay conexión o que todo es forzado, entonces no tendrían razón para sentirse amenazados o incómodos cada vez que ellos comparten escenario, cámara o incluso una simple risa. La realidad es que su dinámica es demasiado evidente como para ignorarla. Esa forma en la que se miran como si entendieran exactamente lo que el otro está pensando, la manera en que se buscan casi sin darse cuenta, la comodidad con la que se tocan o se inclinan hacia el otro, el tono suave con el que se hablan cuando están en espacios tranquilos. Todo eso crea una atmósfera especial que muchos fans perciben como algo dulce, natural y lleno de cariño genuino. No hace falta exagerar nada. Basta observarlos para notar que disfrutan estar juntos, que se sienten seguros el uno con el otro y que su conexión tiene una calidez difícil de encontrar.
Y es precisamente esa autenticidad lo que algunas personas no pueden manejar, porque por más que intenten negar lo que ellos muestran, en el fondo saben que la complicidad entre Jimin y Jungkook es real, que no se puede fabricar y que nadie los obliga a comportarse así. Cuando están juntos, todo fluye y esa naturalidad es lo que provoca tanto revuelo.